canal. Buenas tardes, hermanos, Dios te bendiga. Es una bendición poder compartir la palabra y doy gracias a Dios por la oportunidad. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y después tu corazón. Amén. Así es de que dice la palabra, quiero que me acompañes a Primera de Tesalonicenses 5:18. Amén. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿cuántos estamos agradecidos en esta tarde? Amén, estamos agradecidos. Te quiero hablar justamente de esta virtud, que es la gratitud. Y también te quiero hablar de lo que es la ingratitud. Y quiero que me acompañes, hermano. Y bueno, antes quiero decirte como una introducción que la gratitud es un valor, es una virtud, que cuando somos niños nuestros padres nos enseñan a decir por favor. Son las dos primeras palabras que nos enseñan: di por favor y gracias. Siempre es así, hasta que se nos hace a nosotros un hábito, una costumbre, una necesidad de poder pedir y agradecer, ¿verdad? Y bueno, pues la gratitud, según el diccionario de la Real Académica, es un sentimiento de alta estima y de reconocimiento hacia quien nos ha hecho un favor o nos ha prestado un servicio. ¿Amén? Eso es la gratitud. Y bueno, pues quiero decirte y quiero llevarte a un pasaje que nos va a enseñar, espero que nos enseñe tanto a ti como a mí, como me enseñó este pasaje, estudiando la palabra del Señor y preparando la prédica. Quiero decirte que el Señor me mostraba cosas grandes y pues lamentablemente la ingratitud que tenemos hacia Él. ¿Sale? Así es de que acompáñame. Lucas 17 es un ejemplo y vamos a aprender Lucas 17, versículo del 11 al 19. ¿Amén? Amén. Dice la bendita palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gloria a Dios. Quiero que cierres tus ojos y voy a orar un momento. Bendito Dios y Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que estamos aquí delante de tu trono, Señor, y te pedimos, Señor, que nos permitas hallar gracia, Señor, y el oportuno socorro, Dios. Usa mi vida, Señor. Yo me hago un lado, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Señor, y que esta palabra cumpla su cometido, Dios, por el cual lo envías. Dispón la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y dé su fruto a su tiempo. Te doy gracias, Señor, y yo me hago un lado. Usa mi vida, Dios, y que todos mis pensamientos y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Dios. Gracias, Señor, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vemos esta palabra, hermanos, y bueno, pues aquí dice que Jesús iba caminando, ¿verdad? Y que por el camino le salieron al encuentro 10 leprosos. Tú y yo, cuando nos conoció el Señor, porque Él fue el que nos llamó con sus lazos de amor, nos encontró en esa condición de leprosos. Estábamos enfermos, todos los que estamos aquí venimos a este hospital, es como un hospital, y aquí nos encontramos y aquí nos está sanando el Señor y aquí nos está limpiando y aquí nos ha hecho grandes misericordias y grandes favores, ¿verdad? Y así es de que, así como esos 10 leprosos, los leprosos le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros, y Él solamente dijo estas palabras: id con los sacerdotes, y ellos fueron
a los sacerdotes. Y dice que en el camino uno de ellos solamente fue el que regresó. Y yo quiero que veamos algunas características de estos leprosos, hermano, porque nos van a enseñar. Eran 10, ¿verdad? Y estaban parados y esperando a Jesús. Ellos seguramente que sabían que Jesús y tenían conocimiento de que Jesús podía hacer un gran milagro, porque la lepra en aquel tiempo, hermano, era una enfermedad terrible, una enfermedad en donde las condiciones de las personas que tenían ese padecimiento tenían que ser aisladas. Salían del campamento, se tenían que dejar su casa, sus negocios, su familia, sus hijos, y los llevaban aparte. Yo pensaba en este tiempo, hermano, cuando nos ha dado a cada uno de nosotros el COVID famoso, que hemos estado aislados, ¿verdad? Y no se compara en nada aquel tiempo, porque verdaderamente aquel tiempo y la lepra era una situación en donde se les caía la carne a pedazos, eran contagiosos y ellos tenían que gritar. Y era la condición en la que ellos vivían, dice la palabra del Señor. En el libro de Levítico, el capítulo 13, dice las condiciones en las que ellos vivían y cómo tenían que gritar. Y ellos tenían que estar aparte. Si quieres lo leemos, Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes? Muy bien. Dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Imagínate, hermano, la condición en la que vivían esos leprosos. Verdaderamente, yo pensaba en esas condiciones y decía, verdaderamente nosotros, aun cuando hemos estado con alguna enfermedad que hemos tenido que estar recluidos, no se asemeja para nada a esas condiciones de inmundo y de lepra, que se les caían los dedos, hermano, la carne a pedazos. Y Jesús en algunas ocasiones, en este pasaje no, pero en algunas ocasiones tocaba a esos enfermos y ellos eran sanados. Y él rompía con todos los esquemas, porque cuando alguien se acercaba y tocaba al inmundo, se le consideraba también inmundo. Pero Jesús en esta ocasión solamente dijo las palabras: id a los sacerdotes. Y yo me doy cuenta que ellos, hay algunas características, porque ellos jamás le dijeron, como a veces nosotros: ¿pero por qué? Pero ¿por qué no oras por mí? ¿Por qué no me tocas? ¿Por qué? No, ellos obedecieron, hermanos. Veo algunas características y veo que ellos yendo en el camino, ellos fueron limpiados. Entonces, ellos sanaron, y hay algunas condiciones, si tú te das cuenta, ellos obedecieron. Primero estaban parados en el camino, lo cual habla de que ellos tenían confianza y estaban esperando a Jesús, a que Jesús les sanara. Ellos tenían fe, tenían esperanza, tenían confianza y tenían fe. Y te digo por qué tenían fe: porque muchos de los que estamos aquí creyendo y glorificando al Señor, a veces dudamos del poder del Señor. Estos jamás dijeron nada, estos fueron, obedecieron, además eran obedientes, tenían obediencia en el corazón. Entonces los inmundos toman el camino y van hacia los sacerdotes, y en el camino son limpiados. Y solamente uno de ellos es el que regresa. Uno de ellos es el que regresa y recibe la bendición y se postra y viene con una característica muy especial, como dice la palabra, y llega glorificando al Señor, lo cual significa que es una condición y una actitud del carácter de gratitud que poco se ve en este tiempo. Y ¿sabes una cosa, hermano? Esta palabra es para nosotros los hijos, no es para el mundo. Yo te quiero decir algo, y esta palabra yo espero que hable a tu corazón. A veces venimos, hermano, y el Señor ha hecho grandes cosas en nuestro corazón. Difícilmente testificamos, difícilmente nos gozamos en la alabanza, difícilmente levantamos las manos, difícilmente le damos la gloria y la honra a aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Es difícil. ¿Y sabes por qué? Porque hay lepra en el corazón.
Todavía tenemos lepra. Lepra de que yo, porque a mí no me gusta esa alabanza, a mí no me gusta cómo cantan, me da pena levantar las manos, yo por qué voy a hacer eso, están bien locos aquí en esta congregación. Y te digo, hermano, porque yo así era, así llegué aquí leprosa. Y yo llegué, y aún el Señor sigue limpiándome como a ti. Te digo algo, cuando yo llegué a esta casa, y quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo de mi testimonio, no es que me glorifique a mí misma con un ego, sino que es que yo hablo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, hermano, y quiero establecerlo para que quede claro, porque todo es para la gloria del Señor. Amén. Porque así como ha hecho conmigo, seguro ha hecho contigo, y seguro que mi testimonio puede edificar tu vida, hermano, y que en algún momento tú te vas a levantar, hombre o mujer, a este estrado, a esta plataforma, y tú vas a testificar las grandes cosas y las maravillas que el alto Dios ha hecho en tu vida. Porque aquí yo he visto matrimonios restaurados, he visto vidas restauradas, he visto sanidades, he visto milagros, he visto prodigios, he visto cosas grandes y maravillosas, pero lamentablemente no damos la gloria al Señor. No hay una actitud de agradecimiento. Y te quiero dar esta información porque estos leprosos jamás cuestionaron a Jesús. Que dijeron, maestro, ten misericordia de nosotros. Es más, te digo algo, jamás ni siquiera pidieron cúranos, sánanos. Ellos solo pidieron misericordia. Y obedecieron. Muchos de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos, como esposa, como esposo, como hijo, como padres, como hermanos en la fe, y con nuestros pastores, es por esa necedad del corazón y por esa lepra que hoy le vamos a llamar falta de agradecimiento o ingratitud. Porque si fuéramos agradecidos, nosotros vendríamos y glorificaríamos al Señor y obedeceríamos lo que la palabra dice. En toda la palabra del Señor habla y nos exhorta a glorificar al Señor, a venir a darle honra, gloria, bendecir su nombre, en toda. Y ¿sabes una cosa? No nada más significa venir y levantar manos, no, sino que la palabra del Señor, y yo lo que quiero hacer y que espero en el Señor que el Espíritu de Dios te hable, es que nosotros necesitamos dar gracias y testimonio con nuestro diario vivir. Si la palabra del Señor dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Esposas, sujetarse a vuestros maridos. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en una pugna, en una lucha y en una condición de lepra todavía, hermano. Y por eso tantas batallas, tantas guerras, tantos pleitos, tantas iras y tantas contiendas. Y aquí en la casa del Señor tenemos nosotros a unos pastores que son los que velan por nosotros. Pero si nosotros no damos ni gloria ni honra al Señor, ¿cuándo vamos a testificar y cuándo vamos a agradecer la condición de nuestros pastores? Ellos se desvelan, ellos velan por nosotros, ellos nos dan consejo. ¿Quién no ha recibido un consejo de nuestros pastores en esta casa? Todos hemos recibido una bendición. ¿Y qué pasa? Ve la iglesia cómo está, hermano. A veces venimos, a veces no venimos, a veces se van las personas. Y lamentablemente te voy a decir, una de las condiciones por las cuales la iglesia está así y la gente se va, es porque se va enojada, porque no recibe lo que quiere. Y jamás nuestros pastores le van a decir a las personas lo que quieren. Entonces se enojan y se van con una actitud de mal agradecimiento o de ingratitud. Y van pregonando por las calles y por otros hermanos, no lo que han recibido de la misericordia del Señor, sino que van hablando con su lepra de cosas que no edifican, hermano. Y esto es algo bien importante porque eran 10 los leprosos y solo regresó uno que tuvo la condición de humildad como para postrarse, primero para reconocer, obedeció, creyó en el Señor, quitó toda la incredulidad que a veces tenemos en el corazón, creyó, caminó por el camino y regresó, ahí fue sanado. Tal vez, yo no sé porque la palabra no lo dice, si llegó o no llegó con los sacerdotes, pero él regresó, uno de ellos regresó. Y esa condición
Tú y yo necesitamos aprender de estos 10 leprosos, porque los 10 esperaron a Jesús, los 10 tenían esperanza en Jesús, los 10 confiaban en que Jesús les podía sanar, los 10 tenían la fe para decir, ten misericordia de mí, Señor. Y ¿sabes una cosa? Los 10 fueron sanados, ¿verdad? Los 10 fueron curados, pero solamente uno de ellos, tuvo la condición de gratitud, tuvo la humildad como para reconocer que el Señor fue quien le salvó, el Señor fue quien le sanó, y regresó y se postró ahí a sus pies. Dice la palabra del Señor que Jesús preguntó, Él dijo, ¿por qué que no eran 10? Dice capítulo 17, Lucas 17:15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. A gran voz, hermano. Él saltó, él brincó, él se gozó. Yo no sé tú, pero yo no dejo de gozarme y de agradecer lo que el Señor ha hecho en mi vida. Porque estudiando esta palabra, preparando la palabra, el Señor me quebranta, porque me habla primero al corazón a mí. Y me dice, acuérdate de dónde te saqué, Becky. A veces me ha costado, la verdad, y Dios lo sabe, trabajo levantarme y hablar la palabra, porque me da miedo a veces. A veces me da miedo la crítica, hermano. Y Dios lo sabe y digo, perdóname, Señor, porque no vengo a hablar de mí, porque el que habla a través de mí es tu espíritu, porque tú conoces la intención de mi corazón y porque no soy yo el que decidió o la que decidió ser una boca. Fuiste tú, perdóname. Pero a veces me ha costado, hermano, y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe porque, ¿sabes qué? Me sigue limpiando. Si yo me levanto aquí y estoy pensando en lo que ustedes van a pensar de mí y van a hablar de mí, eso es lepra, es ego, es orgullo, es altivez, es arrogancia. No me interesa lo que tú o yo pienses. ¿Sabes por qué? Porque yo vengo a glorificar al Señor y lo que yo declaro es la palabra del Señor. Y dice aquí que aquel que fue sanado volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, que una condición de un carácter, de una persona, del corazón agradecido es que glorifica al Señor. Que no se pone a pensar, ay, pero es que ¿por qué? Ay, esa música, ay, esas alabanzas, están locos. Y viene y da gracias a Dios. Te digo una cosa más y perdóname, hermano. ¿Por qué no diezman? ¿Por qué no diezmamos a veces las personas? ¿Por qué no ofrendamos? ¿Por qué si vemos tanta necesidad aquí no lo hacemos? Es una forma y es una condición del corazón de dar gloria, honra y gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. Porque si tú tienes un negocio es porque el Señor te ha dado. Porque si tú tienes un don es porque el Señor te da la gracia para ministrar el don en el momento que tú lo necesites. Porque si tú y yo tenemos un esposo, no damos gracias. O una esposa que dice, y nos acaban de predicar, que es hallar el tesoro, abrir los cielos. No damos gracias, por lo cual estamos leprosos. Damos una desgracia, hermano, porque nos estamos peleando, porque somos inmundos todavía. Perdóname, hermano, pero tú y yo en esta tarde el Señor, y si tú estás aquí es porque el Señor ha tenido misericordia de ti como de mí y nos quiere limpiar de toda lepra y de toda falta de agradecimiento, de toda ingratitud. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo le doy gracias a Dios de que estemos aquí y le doy gracias a Dios por esta palabra, hermano, porque el trabajo que tú tienes, porque el negocio que tú tienes, porque la familia que tú tienes, porque los hijos que tú tienes, porque la profesión que tú tienes, la carrera que tú tienes, el estudio que tú tienes, ¿sabes por qué es? Por la puritita misericordia del Señor. Nada más por eso. No es por tus talentos, no es por tus capacidades, no es por tus inteligencias. Es porque Él puso dones y talentos y muchísimas cualidades porque su Espíritu está en ti. Amén. Pero ¿qué pasa? Damos a veces pura ingratitud. Nada. Eso es lo que pasa porque todavía tenemos lepra en el corazón, hermano.
Porque aquí dice, y se postró, además de que llegó cantando y glorificando y dándole gloria al Señor. Y eso no nada más es una emoción, sino que la condición del corazón dice, era un corazón humilde y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, versículo 16, dándole gracias, y este era samaritano. Ni siquiera era judío. Era samaritano y era del pueblo de Dios, por supuesto que sí. Pero dice que era samaritano. Te voy a decir una cosa más. En la condición de leprosos, hermanos, en la condición, el pueblo de Dios fue dividido, ¿no? En el norte y en el sur. Y eran judíos y eran samaritanos. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Eso lo dice en Juan capítulo 4, no vayas. Y ahí dice cuando la samaritana llega al encuentro con Jesús. Y dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero te digo una cosa, en la condición de leprosos estaban juntos. En el campamento juntos. Juntos. Leprosos estaban juntos. Eso me llamó muchísimo la atención porque tú y yo llegamos aquí en una condición de lepra, de enfermedad, y estamos aquí juntos. Y en lugar de que glorifiquemos y que nos ayudemos a veces y que le digamos gracias por el servicio, hermano, gracias por esto, gracias hermanita Manuela porque hoy llegó muy temprano, y para la gloria de Dios con nuestra hermanita Lidia, su esposito y todos los que vienen a servir, cuando vienen a servir, gracias. Gracias porque preparan este lugar, porque lo limpian, porque ese servicio, porque lo hacen por una condición de gratitud, de agradecimiento, porque no venimos aquí para quedar bien con nadie, porque no quedamos bien con nadie. Es más, somos siervos inútiles, dice la palabra, haciendo lo poco que hacemos somos siervos inútiles, y venimos con un corazón dispuesto para que tú vengas y te sientes y puedas estar en un lugar con unas condiciones de limpieza. A lo mejor no tenemos aquí las grandes butacas, ni las grandes pantallas, ni hay una pantalla por acá ni por allá, pero siempre hay palabra, porque el Espíritu del Señor está aquí, y porque las personas que servimos con un corazón agradecido. Y dáselo fuerte, porque es el Señor el que nos da eso, querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Es para la gloria del Señor. Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, porque Dios es bueno. En la Biblia hay un pasaje, hermano, en donde Pedro y Juan hicieron una bendición y un milagro con un hombre que estaba cojo y entró saltando. ¿Tú te acuerdas? Y entró saltando al templo, ¿verdad? Y luego a Pedro y a Juan se los llevaron y los encarcelaron. Y te digo una cosa, los encarcelaron y los intimidaron. Y le dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos que hablen, los vamos a soltar, pero no queremos que hablen más de ese Jesús. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer la palabra. Y dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes, hermano? Llamándolos, lee conmigo esto, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Están hablando de cuando a Pedro y a Juan los encarcelaron, ¿verdad? Y dice que los intimidaron y que les prohibieron que siguieran hablando de las grandes cosas y de las maravillas que hacía Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y te digo una cosa, ¿quién nos intimida a dejar de hablar de las grandes cosas y maravillas? ¿Estás en la escuela? ¿Por qué no hablas del Señor? ¿Estás en el trabajo? ¿Y por qué se te olvida las grandes cosas y las maravillas que ha hecho el Señor contigo? Tú estás en lo tuyo. A veces se nos olvida, hermano. Yo no puedo dejar de hablar de las grandes cosas. A veces yo trabajo, y tú sabes que yo trabajo y que soy psicóloga, y yo no puedo dejar de hablar de la palabra. Y te digo una cosa, y Dios lo sabe, y le pido sabiduría y le pido gracia cuando estoy con un paciente, y siempre le planto la palabra del Señor. Y a veces yo digo, perdóname, Señor, pero ¿qué crees? Yo no puedo dejar de hacerlo, porque además sé que lo único que sana, que restaura, que libera y que vuelve a restituir como fueron las cosas en el principio es la palabra de Dios. Así es de que es lo único, y no podemos, dáselo fuerte, dáselo porque es para Él, porque es para su gloria, porque es para su honra y porque es el todo en Él. Amén.
perdóname hermano, y dice la palabra que los intimidaron. Es decir, que parte de la lepra es una intimidación. Y a veces nosotros culpamos al que juzga, al que condena, es más, al demonio aquel, al diablo, que Jehová lo reprenda. Pero no es eso, hermano. Ya basta de eso. Te voy a decir que es nuestra carne. Y nos acaba de decir el pastor a través de la palabra del Señor que necesitamos tener cuidado de nosotros mismos, porque nuestro enemigo propio y del quien nos tenemos que cuidar es de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestro ego, de la soberbia, del orgullo, de la altivez, y por eso estamos en pleitos y en guerras todo el tiempo y se nos olvida agradecerle a Dios y se nos olvida darle la gloria al Señor teniendo una buena relación entre esposos, entre padres, entre hijos. Se nos olvida darle las gracias teniendo una consideración con aquellos que nos han plantado la palabra, que son nuestros pastores. Y ve las condiciones en las que a veces estamos tú y yo, hermano. Entonces ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y será justo obedecer a ustedes antes que a Dios? ¿Es justo, hermano? Pues no es justo. ¿Verdad que no? Cuando tú y yo testificamos, cuando tú y yo fuimos llamados para la gloria del Señor, en Colosenses 3:15 dice, y hay muchos versículos en donde nos exhorta el Señor para darle la gloria y la honra y agradecerle al Señor. Y dice, y la paz de Dios, ¿lo tienes? Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ser agradecidos es una condición del carácter de un corazón transformado, de un corazón que se ha dispuesto para que el Señor haga lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Ahorita que vi a Melissa y que le doy la gloria al Señor, porque pone el querer como el hacer, levantarse y darle la gloria al Señor, digo, un corazón agradecido. Joven agradecido, gracias a Dios, y me da mucho gusto verte aquí, Melissa, y que te estés afirmando en el camino, gloria a Dios. Y dice que Él es lo que pide de nosotros, un corazón agradecido. No nada más es porque nosotros seamos agradecidos, no nada más, claro que para Dios es importante, pero mira, Dios, ¿tú crees que necesita que nosotros le estemos agradeciendo a cada instante? La bendición más bien es para nosotros, porque es una obediencia, porque cuando nosotros agradecemos, tenemos muchas bendiciones. Este leproso, cuando regresó, y que fue el único, le dijo el Señor, levántate, tu fe te ha salvado. Y fue el que recibió muchísimo más de los demás, porque no solamente recibió la sanidad, la curación, sino también fue salvo. También le dio el Señor vida eterna, también le dio grandes bendiciones, también el Señor se glorificó en su corazón. Es decir que un corazón agradecido abre las ventanas de los cielos, hermano. Dice, nuevamente vamos a ir a Lucas 17, al pasaje que es el texto base de esta palabra. Dice Lucas 17:17, porque te quiero llevar a lo que no es el agradecimiento, a lo que es la ingratitud. Y dice Jesús en el versículo Lucas 17:17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ingratitud, una condición del corazón, hermano. Y vamos a ver qué es la ingratitud, porque no nada más es decir no agradece. No nada más es decir por favor y gracias, no. Es una condición del corazón que cuando tú recibes un servicio no dejas a la gente esperando. Cuando tú recibes un servicio tienes la atención de dar esas gracias, de darle una estima personal y particular a esa persona, pero sobre todo las cosas a Dios, de seguir reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos, y si tú y yo estamos aquí es porque Dios así lo ha permitido, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y porque decíamos hace ratito, ¿cuánto nos ama el Señor? Y si tú y yo le amamos es porque Él nos amó primero y porque extendió su misericordia en nosotros.
Porque yo no sé qué sería de mí, hermano, yo no sé qué sería de ti, pero cada uno de los que estamos aquí tiene una condición y una vida pasada. Tiene una historia, tenemos una historia. Yo no sé si seguiría viva o si ya hubiera muerto, si yo siguiera viviendo como vivía antes de Cristo. No lo sé, pero lo más seguro es que seguiría revolcándome, o de verdad, yo quería morir. Por eso me drogaba, porque yo ya no tenía sentido, mi vida no tenía sentido. Y yo pensaba que un día me iban a encontrar muerta, porque dije, un día me va a dar un pasón. Porque yo ya no medía lo que hacía. Era excesos grandes. No me importaba porque yo pensaba que no le importaba a nadie. Tú sabes lo que pienso a veces y lo que yo siento cuando me doy cuenta que el Señor estaba ahí viéndome. ¿Tú sabes? Es una condición de gratitud, de decir, perdóname, Señor. Perdóname y te doy gracias porque me has limpiado, porque me llamaste de las tinieblas. Tú, fíjate bien, hermano, ¿cómo es tu vida? Y si todavía sigues haciendo cosas en lo oculto, en lo secreto, recuerda una cosa, no estás solo, ahí está el Señor contigo. Él te está viendo. Y aún así, en esos lugares, si es que tú sigues haciendo algunas cosas indebidas, o yo sigo haciendo algunas indebidas, porque solo Dios lo sabe, y no estoy hablando de grandes cosas, estoy hablando de la mente. A veces con la mente hacemos terribles cosas, hermano, pero ahí está el Señor. Y aún así, Él extiende su misericordia sobre nosotros. Y aún así nos ama, porque cuánto nos ama Dios, porque su amor es inagotable, porque es infinito, porque aún cuando tú y yo fallamos y aún tenemos una condición de lepra en el corazón, Dios es bueno, de tal manera que tú y yo todavía estamos aquí recibiendo la misericordia del Señor. ¿Sí o no? Aún cuando seamos o no seamos agradecidos, o cuando seamos ingratos, hermano. Así es de que solo uno de ellos regresó a darle la gloria, y solo uno, pero dijo el Señor, ¿en dónde están? ¿Y sabes por qué pregunta en dónde están? ¿No eran 10? ¿Que no eran 10? Es decir, que el corazón del Señor se entristece. Tú recuerdas cuando, no vamos a ir, pero cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envío. Tú sabes cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Y no quisiste, porque a veces la ingratitud hace que tú o que algunas personas se vayan. Y que no nos junte el Señor, y que no escuchamos su voz, y que no vengamos a darle la gloria, y que no obedezcamos su palabra, y que lo abandonemos. Porque tenemos afanes, porque tenemos problemas, porque tenemos negocios importantes. Terrible, ¿no? Es importante esto que te digo, hermano. Es una condición de un corazón con ingratitud. En la palabra del Señor, en el Salmo 103 y en muchos salmos, Salmo 103, 2, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice el versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjate bien, hermano, el carácter del corazón ingrato tiene algunas características como estas. Escucha bien. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Porque Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que te rejuvenece como el águila. No olvides. Pero cuando olvidamos, es ingratitud. Actitud de ingratitud. La ingratitud hace que tú y yo olvidemos. Ya, me vale. No voy, no leo, no alabo, no sirvo, sigo peleando, sigo rencillosa. No agradecemos, hermano. No servimos, no hacemos nada.
Entonces, la condición, algunas características de la condición del carácter de una persona ingrata es, 1, olvido. Así como te hablé de la condición del corazón, de un corazón agradecido, y te hablé de esperanza, y te hablé de confianza, y te hablé de fe, y te hablé de gratitud, y te hablé de humildad, te digo que un corazón ingrato es olvidadizo. Se nos olvida. A veces, hermano, verdaderamente las bendiciones las menospreciamos de tal manera porque se nos olvida. Se nos olvida que tenemos cita, se nos olvida que tenemos una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores en este lugar. Porque el que te está esperando aquí, ¿quién es? El que quiere bendecir tu vida y coronarte de favores y misericordias, y el que prepara una palabra a través del siervo del Señor cada vez que nos reunimos, es Dios. Y nos habla con amor, aun cuando nos exhorta, nos habla con mucho amor. Así es de que, fíjate, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Y vamos a hablar de otra de las características del carácter del corazón ingrato. Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Me sigues? Amén. ¿Estás aquí, hermano? Dale un aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Si tú y yo no damos gracias y honra y gloria a aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable, y lo conocimos y no le damos gracias, entonces habla de que el corazón se envanece. Se envanecieron, aquí dice, un corazón ingrato es un corazón envanecido, soberbio, arrogante, altivo. Un corazón que no es agradecido. Y también obviamente la ingratitud es pecado. ¿Por qué? Porque aquí dice, dad gracias al Señor por todo. Lo que el primer versículo que leímos, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice que demos gracias a Dios en todas las cosas. Y un corazón que no da gracias, un corazón ingrato. Hijos, ¿cómo estás con tus padres? A veces le exigimos. Mi madre tiene 91 años, hermano, y no oye casi. Es bien difícil. Ayer estuve con ella hasta las 10:30. Me tocó cuidarla y es bien difícil. A veces no oye. Yo necesito tener misericordia con ella, porque es mi madre. Porque necesito agradecer a Dios que la tiene bien, con vida, aun cuando está postrada, aun cuando yo sigo orando, y yo sé que el Señor un día va a ser, antes de partir, ella va a estar con el Señor. Porque ha sido necia, porque ella tiene su religión, es católica y apostólica y romana, y yo le amo, pero yo bendigo su vida, y yo le pido al Señor que tenga misericordia de ella. A veces es difícil. No oye, y quiere escuchar siempre las mismas cosas, sus canciones de su época. Y ¿sabes una cosa, hermano? Por gratitud le cambio el pañal, porque me acuerdo que ella lo cambió. Y me da tristeza a veces. Por supuesto, era una mujer activa, era una mujer siempre trabajadora, y siempre que iba, como dicen por ahí, echada para adelante, siempre. Y cuando la veo en esa condición y la veo, pues que hay que limpiarle el pañal, hermanos, por gratitud a Dios, por gratitud a ella y por todo lo que nos dio, porque ese vientre me cargó en sus brazos, y hoy puedo decir, bendito tu vientre que me cargó. Y dejé de pelearme por muchos años que me peleé con ella. Y es una condición de gratitud. Cuando tú tienes a tus padres, necesitamos darle las gracias a Dios y honrarlos, aún con las condiciones en que ellos quieran vivir. Y te voy a dar un testimonio que no es mío. Un predicador lo escuchó un día y dice que le pidió a otro predicador que lo acompañara a un burdel. Y le dijo, ¿por qué me traes aquí? Y le dijo, quiero ver a una persona que es muy importante. Y llegó y estaba ahí una mujer esperándolo.
Y le dijo, es mi madre. Y sea lo que sea, es mi madre. Y la palabra dice que yo honre a mi madre para que yo sea de larga vida y para que yo obedezca la palabra del Señor. Y es una condición de gratitud, porque no importan las condiciones que tengas, pero tus padres han hecho todo por ti y hay que darles la gloria y la honra al Señor y ser agradecidos con los padres. Deja de estarte enojando con los padres y de exigirles como si fueran iguales, porque no son iguales. Hay que darle la gloria y la honra al Señor y tener un corazón agradecido y obediente para con los padres, para con nuestros pastores. ¿Cuántas y cuántas veces hemos escuchado que nuestro pastor dice, bueno, es que ahora yo soy el culpable de todo? ¿Y cuántas cosas ha vivido y cuántas cosas ha sufrido y cuántas cosas y cuántos corazones ingratos han estado aquí? Mira, hermano, una vez platicando, yo creo que más de, no sé cuántas personas, si las contáramos, porque yo no sé, yo no estuve desde el principio, pero cuántas personas han dejado de venir a este lugar. Vienen, reciben su promesa, reciben su propósito, reciben su bendición y muchos se van. Y muchos ya no regresan, hermano, ni para decir gracias, ni por el cambio, dicen por allá. Así es de que el envanecimiento del corazón ingrato, el corazón ingrato, además de ser olvidadizo, es envanecido, soberbio, arrogante. Y dice aquí que profanando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios. Un corazón ingrato es necio. Yo tengo la razón. Necio, y se hace sabio en su propia opinión, cuando la condición de un corazón agradecido es como ese leproso que se humilló y se postró y le dijo, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, gracias, aquí estoy. ¿Sabes? La condición en la que yo llegué aquí, yo sé perfectamente que era terrible. Mi corazón ha sido agradecido con el Señor, porque yo no, ¿a dónde más voy si solamente Él tiene palabra de vida? ¿A dónde más puedo ir si me dio un esposo con el cual yo me estaba peleando? Yo le pedí el divorcio porque todavía estaba bien leprosa y yo sabía que Él y yo teníamos que tener un trato muy fuerte, pero gracias a Dios estamos aquí. Y yo le doy gracias a Dios porque anhelaba en mi corazón siempre tener un compañero para toda la vida hasta que el Señor lo permitiera. Un hombre que me amara, un hombre a quien yo pudiera amar, un compañero del camino. Yo le doy gracias al Señor. Tú tienes hijos, hermano. ¿Cómo estás con tus hijos? Hijos, ¿cómo estás con tus padres? Y dice la palabra del Señor, como leímos al principio, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y estoy como aterrizando. Y aquí dice que cuando tú y yo, aquí no dice, ¿quieres dar gracias? Es opcional, dice, da gracias a Dios en todas las cosas. Es decir, que es un mandamiento. Pero si tú y yo no damos gracias, si solo damos gracias cuando nos conviene y cuando queremos y cuando estamos de buenas y cuando no estamos de malas y cuando se nos antoja, entonces tenemos un corazón desobediente, que es otro de los componentes de un corazón con un carácter ingrato, desobediente a Dios. Y te voy a decir algo un poco fuertecito, hermano, pero es así como habla Dios a mi vida. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Y dice en la palabra del Señor, para que te acuerdes de nunca olvidarte, hermano. Y lo voy a leer hasta el versículo, ahorita te digo, creo que es 18. Bueno, 8, Deuteronomio 8, 11. ¿Lo tienes? Hermano, ¿lo tienes? ¿Estás aquí, hermano? Amén, gloria a Dios. ¿Estamos agradecidos en el Señor por la palabra? Amén, gloria a ti, Señor, gracias. Y dice la palabra del Señor, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón
y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, lee conmigo eso, hermano, no, léelo conmigo. Mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, envanecimiento del corazón. Sino, acuérdate, el siguiente versículo, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Otra de las características terribles de un corazón de un corazón ingrato es el envanecimiento, el orgullo, la altivez y la soberbia. Dicho de otra manera, es el ego tan terrible. Todo lo que tienes, hermano, y todo lo que yo tengo es por Él y en Él y para Él. Él te da la habilidad para hacer los negocios. Él te da la habilidad para hacer las riquezas. Él te da la habilidad para que tú cantes y alabes y para que toques como tocas. Él te la da. Él te dio los dones y los talentos. Y te digo una cosa, hermano, Él te da y Él me da la habilidad para que yo pueda hablar la palabra del Señor. Él me da la habilidad y le da a los pastores la sabiduría para el consejo. Le da de su Espíritu Santo para que tú tengas esa palabra de vida. Él es el que nos da todo lo que tenemos, y si en Él no seríamos nada tú y yo, y si a Él le placiera un día quitárnoslo, nos lo quitaría. Amén. Porque Él es el que lo da, y porque es todo en Él, por Él y para Él. ¿Y qué sería de nosotros, hermano? Sin la paz que tenemos, que sobrepasa todo entendimiento. Yo jamás quiero dejar de tener esa paz, porque yo me sentía loca en el camino, hermano. Yo era una mujer desquiciada completamente. Yo no encontraba, muy psicóloga, yo nunca encontraba la paz. Jamás había encontrado la paz que hoy tengo, y pase lo que pase en mi vida, siempre sé que yo voy a los pies del Señor, y yo sé que si yo le entrego un corazón agradecido, Él da una respuesta, y Él trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él pone paz, aun cuando las tormentas estén altas y la marea esté alta. Él trae esa paz. Sin Él yo no sería nada, hermano. Pero necesitamos un corazón agradecido. Quiero decirte que el envanecimiento, el orgullo y la altivez cierran los cielos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estamos, hermano? Medita ahí en tu corazón si hay una condición de ingratitud para el Señor. Medita si hay una condición de incredulidad, que es ingratitud. Medita en el corazón si hay una condición de desobediencia, de pecado, de orgullo, de altivez, de soberbia, porque eso es un corazón con una característica de ingratitud. Y te voy a leer lo último para que tú te vayas con todo el paquete, como dice nuestro pastor, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, porque la ingratitud, hermano, es una condición del carácter de los últimos tiempos, y está escrito. ¿Cómo está tu corazón? Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Te quiero decir una cosa, hermano, que esta computadora le falla a uno de los cursores, y por eso a veces uno se tarda mucho en esto. Pero gracias a Dios tenemos esta herramienta que uno de nuestros hermanos nos lo prestó para la gloria del Señor. Y yo sé que el Señor va a suplir para un equipo nuevo para esta, su casa. Amén. Así es de que seamos pacientes, y dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí está. Ingratos, impíos. Hermano, ahí está la condición. Una condición de ingratitud es una de las características del carácter del corazón de los hombres de los últimos tiempos. Ingratos, impíos, soberbios, vanagloriosos, intemperantes, arrogantes.
¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo estás tú? ¿En esa virtud de la gratitud o la ingratitud? Porque todos aquí hemos fallado al Señor y hemos sido mal agradecidos. Hemos sido ingratos con el Señor. Hermano, ¿cómo estás tú que estás viendo esta palabra de Dios? Quiero decirte que sea de bendición. Quiero darte gracias y le doy gracias al Señor y espero en el Señor que esta palabra haya dejado en ti alguna enseñanza y que se ha tocado tu corazón y que el Espíritu de Dios te transforme, hermano. Le damos gracias al Señor. Y tú, hermano, que estás aquí,